tardes a todos. Bueno, vamos a tratar de hacer una charla breve, va a ser una charla de unos 30-35 minutos más o menos, como para darles a ustedes un pantallazo general de la enfermedad renal crónica, digamos, y las formas de tratamiento sustitutivo, y más específicamente enfocado en el trasplante renal, ¿no? Que es la charla que me han pedido. Bueno, como todos ustedes saben, el riñón tiene varias funciones que se alteran progresivamente a medida que avanza la insuficiencia renal crónica. Una es la función reguladora, como regula las pérdidas urinarias de agua y de solutos, de electrolitos principalmente, y la regulación del pH, y por supuesto esto produce sobrecarga hídrica y acumulación de electrolitos durante la progresión de la enfermedad renal. También su función excretora, principalmente de los productos finales del metabolismo proteico nitrogenados. La función endocrina, como ustedes saben, especialmente el eje renina-angiotensina-aldosterona, la producción de eritropoyetina, la vitamina D, y la función metabólica en la regulación del estado ácido-base. Todas estas funciones se alteran durante el proceso de la progresión de la enfermedad renal crónica, y esto es lento y progresivo. Tal es así que la enfermedad renal crónica se define como un cuadro secundario al deterioro progresivo e irreversible de la función, y que no constituye propiamente una enfermedad en sí mismo, ¿no? Sino que es una forma de evolución, y que una cosa que hay que tener muy presente es que, dado los desarrollos de mecanismos de adaptación que tiene el riñón, la clínica de la enfermedad renal crónica es de aparición tardía. Los pacientes aparecen y consultan, ustedes seguramente en alguna guardia lo habrán visto, que llegan con enfermedad renal estadio 5 avanzada, sin haber presentado hasta ese momento ningún síntoma. El diagnóstico, las causas de la enfermedad renal crónica son variadas, pero bueno, la hipertensión y la diabetes parecen tomar el rol principal, las neuropatías, les voy a hablar Nati después. Por supuesto, el riñón poliquístico es otra de las enfermedades muy prevalentes, que también van a tener una charla de eso que la va a dar el doctor Díaz. Y si miramos en el registro nuestro, en el registro del SINTRA, del ENCUCAI, también aparece diabetes, aparece hipertensión, nefroesclerosis. Digamos, es una bolsa de gatos en la cual el mecanismo de hipertensión está involucrado, pero no sabemos ahí que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Si es que la enfermedad renal desencadenó la hipertensión, la enfermedad renal. Y por supuesto hay un grupo enorme de desconocidas, porque son pacientes que eventualmente no se han biopsiado y han sido registrados como tales. Entonces, yendo un poquito más al grano, ¿qué tipo de tratamiento sustitutivo uno puede ofrecerle a un paciente con enfermedad renal crónica? Todos sabemos que existe la diálisis, la posibilidad de hacer diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, y por supuesto la selección depende de una elección consensuada entre el médico y el paciente. Eso es lo que nosotros siempre le decimos al paciente: usted tiene una enfermedad que no es reversible, pero sí tiene distintas instancias de tratamiento y que son complementarias unas con la otra. Ahora, si uno tuviese que aconsejar alguna, tiene que tener en cuenta los factores que condicionan la elección, ¿no? Las contraindicaciones de cada una de ellas, la supervivencia asociada a cada una de ellas, la calidad de vida, la satisfacción del paciente, es decir, los deseos del paciente, y por supuesto el momento en el que el paciente es enviado, ¿no? Si el paciente es enviado ya en situación crítica, obviamente no hay mucha posibilidad de elegir en ese momento, hay que hacer probablemente una hemodiálisis con un catéter y resolver la situación aguda.
El trasplante renal es, por lo que vamos a ver en el resto de la charla, el tratamiento de elección, por el beneficio que ofrece, sobre todo en supervivencia, en menor mortalidad y en mejor calidad de vida. Trasplante renal o trasplante de riñón y páncreas en el caso de los pacientes que además tienen diabetes, especialmente aquellos con diabetes tipo 1. Hoy en día el trasplante se puede hacer en forma anticipada, es decir, que uno puede, si tiene frente a sí en el consultorio un paciente con enfermedad renal crónica, ofrecerle todas las alternativas de tratamiento, prepararlo para ingresar a tratamiento sustitutivo por diálisis al mismo tiempo que hace los estudios para ingresar en la lista de espera para trasplante con un filtrado inferior a 15 mililitros minuto, o en el caso del trasplante renal-pancreático, incluso con menos de 30 mililitros minuto en los pacientes con diabetes se pueden inscribir. El trasplante, por supuesto, de renal puede ser de donante vivo relacionado, si existiera, o de donante fallecido. En los casos en los que no podemos realizar un trasplante renal anticipado y el paciente ya está para ingresar a diálisis, uno tiene diferentes modalidades de diálisis para elegir, no es el objetivo principal de esta charla, pero existe la hemodiálisis convencional, existe la hemodiafiltración de alto volumen, que es una técnica similar a lo que se usa, digamos, en la hemodiafiltración, en los tratamientos sustitutivos continuos que se hacen en terapia intensiva, por ejemplo, pero adaptado a la diálisis crónica con reposiciones de altos volúmenes de ultrafiltrado que permiten recambios de altos volúmenes. Eso tiene varias ventajas en cuanto a manejo del metabolismo fosfocálcico, la presión arterial, y también se ha visto, sobre todo con recambios de volúmenes altos, más de 20 o 25 litros, mejoras en la supervivencia. La diálisis peritoneal, que es otra técnica que, bueno, es principalmente home dialysis, es realizada en el domicilio, eso tiene por supuesto sus ventajas, pero requiere por supuesto un entrenamiento del paciente, la colocación de un catéter y un autotratamiento, ¿no? Y finalmente el tratamiento conservador para aquellos pocos pacientes que tuvieran una contraindicación formal al trasplante o preferencia del paciente, especialmente por ahí en pacientes añosos, que se elija un tratamiento conservador y el no ingreso a diálisis puede ser también una opción. La supervivencia en diálisis está, más o menos, esto es el registro argentino de diálisis crónica en la Argentina, y fíjense cómo más o menos la supervivencia anual, digamos, la mortalidad anual ronda el 20%, y si uno mira la mortalidad a 4 años ronda más o menos casi el 50%, es decir, es un tratamiento que en el largo plazo tiene una supervivencia que está comprometida, y esto tiene que ver con las complicaciones secundarias asociadas a la diálisis y a la enfermedad renal crónica. Tal es así, este es un estudio publicado desde hace muchos años, tal vez alguno lo ha visto, la mortalidad cardiovascular de la población general comparada con los pacientes con enfermedad renal crónica bajo tratamiento sustitutivo por diálisis, todo esto ajustado para sexo y raza y según los distintos rangos etarios. Ustedes pueden ver cómo la mortalidad, por ejemplo, de una persona de 25 a 34 años de la población general es equiparable, en hemodiálisis, es equiparable a la mortalidad de alguien de 75 a 84 años de la población general. Es decir, que la mortalidad cardiovascular de estos pacientes es muy elevada, tiene más riesgo de morir de enfermedad cardiovascular que de ingresar a diálisis. Y esto tiene que ver principalmente con que a los factores de riesgo cardiovasculares ya conocidos por ustedes tradicionales se agregan factores de riesgo cardiovascular no convencionales y relacionados a la enfermedad renal crónica, como es la albuminuria, la homociteinemia, la anemia, los trastornos de metabolismo fosfocálcico, el exceso de volumen extravascular, las alteraciones del sueño, la malnutrición, la inflamación, entre otros.
Se dice que la mortalidad en diálisis tiene una modalidad bimodal, entre el 6 y el 16% dentro de los primeros 90 días, luego decrece y luego aumenta nuevamente. El envío tardío del paciente es uno de los factores primordiales en la mortalidad precoz, y la duración de la asistencia nefrológica prediálisis. Es bastante frecuente que los pacientes concurran tarde a la consulta con el profesional. Por supuesto, la presentación no planificada, cuando uno no planificó el acceso vascular, no se previó nada, no se ajustó la medicación, etc. La ausencia del acceso vascular y, por supuesto, la hipovoluminemia y la desnutrición. Las principales causas de mortalidad. Fíjense cómo dentro de las causas de mortalidad principal, la nefropatía diabética es la que tiene la mayor, son los pacientes que mayor mortalidad tienen, comparada con otras causas de enfermedad renal según la enfermedad de base, y que la causa de muerte, como les dije antes en el gráfico de la izquierda, la principal causa de muerte es de origen cardiovascular. En cuanto a las técnicas de diálisis, bueno, como les decía antes, la hemodiafiltración tiene un beneficio en supervivencia respecto a la hemodiálisis convencional, y respecto de la hemodiálisis, cualquier forma de ellas, la diálisis peritoneal tiene un beneficio también en supervivencia. Como dije antes, la enfermedad renal agrega a la enfermedad renal crónica otras patologías a lo largo del tiempo, por ejemplo, la osteodistrofia, la osteopatía dinámica y trastornos también agregados cardiovasculares como la miocardiopatía dilatada, muy relacionada con el exceso de volumen y la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hoy en día la diálisis crónica es el mayor experimento de sustitución de un órgano vital que ha posibilitado principalmente el desarrollo de lo que vamos a hablar ahora, que es el trasplante, permitiendo una larga supervivencia, útil y confortable para la mayor parte de los pacientes, pero que, como vamos a ver, uno tiene que tomarlo como una escala hacia el trasplante en la mayor parte de los pacientes. Entonces, ya yendo más en específico al trasplante, como ustedes saben, esto se trata de un allotrasplante, es un trasplante que proviene de otro individuo, y aquí se logra entonces el reemplazo de todas las funciones del riñón, no solamente de la función de filtro, como cumple principalmente la diálisis, sino del resto de las funciones que mencionamos al principio, las metabólicas y las endócrinas. Como les dije antes, existe la posibilidad de hacer un trasplante renopancreático en los pacientes que además de enfermedad renal crónica tienen diabetes mellitus. Esto se puede hacer en forma simultánea o diferida. En general se hace el trasplante de páncreas total, vascularizado, con la segunda porción de bodeno del donante para abocar la secreción exócrina del páncreas, y esto logra, por supuesto, la reversión de la enfermedad de la insuficiencia renal, sacando al paciente de diálisis, y la normoglucemia sin necesidad de insulina exógena por todo el tiempo que el trasplante dure, ¿no? Y los resultados de este tipo de trasplante, que no es el objetivo principal de esta charla en particular, son incluso mejores a largo plazo, sobre todo en pacientes jóvenes con diabetes 1, a largo plazo incluso mejores que el trasplante renal con donante vivo. Entonces, como dijimos antes, el trasplante renal es la mejor opción terapéutica que uno le puede ofrecer a estos pacientes, por la independencia, digamos, que logra a la máquina de diálisis, el reemplazo completo de todas las funciones, el mantenimiento del metabolismo fosfocálcico, corrección de la anemia, el manejo del volumen, menores restricciones de la dieta, posibilidad de actividad física y reintegro a la vida social y laboral. Entonces, tenemos un beneficio en expectativa de vida, un beneficio desde el punto de vista cardiovascular y un beneficio económico, que ahora vamos a conversar. En cuanto al beneficio en expectativa de vida, estos son datos del INCUCAI, bastante recientes, y fíjense cómo, comparado con los pacientes que permanecen en diálisis, los pacientes que reciben un trasplante renal con donante vivo o con donante fallecido, especialmente mejor aún si es de donante vivo, pero también si es de donante fallecido, la supervivencia a 10 años es claramente superior. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la supervivencia en diálisis rondaba, digamos, el 48-50% a 5 años? Fíjense cómo esa curva cambia drásticamente
luego del trasplante. Esto también es válido. La gráfica anterior era todos los pacientes considerados a cualquier edad. Esto es válido para pacientes jóvenes, menores de 35 años. También es válido para pacientes entre 35 y 60 años. Y también lo es para pacientes añosos, para pacientes mayores de 60 años. Si uno tiene que considerar el riesgo asociado al trasplante, esto es un trabajo que ya tiene muchos años, pero muestra, digamos, si la línea 1, digamos, el riesgo 0, ¿no?, es el permanecer en diálisis, el someterse a un trasplante renal, el riesgo, digamos, asociado al procedimiento, triplica ese riesgo, ¿no?, por 3 más o menos. Un poco menos si es de un donante ideal, un poco más si es de un donante no tan ideal. Pero fíjense que independientemente del tipo de donante, más o menos a los 122 días o 256 días en el caso de un donante no tan ideal, uno ya alcanza igual riesgo que la lista de espera, y a partir de ahí el riesgo de mortalidad del paciente es menor que el haber permanecido en la lista de espera. Y este beneficio está muy estrechamente relacionado al beneficio cardiovascular que mencionábamos antes en aquel trabajo de circulation que les había mostrado anteriormente. Y fíjense cómo de la curva de los pacientes en diálisis, que es la de arriba, de la curva de la población general, que es la de abajo, cómo los pacientes que se trasplantan corren su curva, y si bien no es exactamente igual a la de la población general, se acerca mucho, disminuye mucho el riesgo cardiovascular. Se parece mucho más al de la población general que al de los pacientes en diálisis. En cuanto a la calidad de vida, numerosos estudios, por supuesto, han demostrado esa mejoría en calidad de vida. Existe una mayor satisfacción general, de esa sensación de bienestar físico y psíquico, mayor reinserción laboral, por supuesto, reversión de todas las complicaciones relacionadas con la uremia, el regreso de la fertilidad. Y en cuanto a los costos, bueno, no son datos locales, los datos locales son más difíciles de obtener por obvias razones. Una economía más inestable, pero en términos generales lo que sí podemos decir es que más o menos el costo de la hemodiálisis en un año ronda los 60 a 80 mil dólares, y el costo del primer año del trasplante ronda unos 100 mil dólares. Considerando el trasplante, las posibles complicaciones del primer año, reinternaciones, etcétera, etcétera. Y luego ese costo del trasplante baja a unos 10 mil dólares por año, con lo cual más o menos en un par de años el costo es similar, y luego a partir de ahí el costo es inferior. O sea que para cualquier financiador es un buen negocio, por así decirlo, que el paciente se trasplante versus que permanezca años y años en diálisis. Amén de que las complicaciones en diálisis, a medida que pasa el tiempo, se van acrecentando, mientras que en trasplante en realidad van disminuyendo. Pero bueno, como todo en la vida, hay un pero. No todo es color de rosa. El trasplante, como siempre le decimos a los pacientes en el consultorio, no es una cura, es un tratamiento. Y como tal, tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, y por supuesto tiene sus ventajas y sus complicaciones. Y las desventajas principales, las ventajas ya se las mencioné, pero las complicaciones están principalmente relacionadas a que, como se trata de un allotrasplante, debe ser sometido a inmunosupresión, y la inmunosupresión tiene sus inconvenientes, ya sea por la toxicidad de las drogas, por los efectos secundarios asociados a la inmunosupresión y el aumento en las posibilidades de tener infecciones asociadas a la misma, o a pesar de que existe el tratamiento inmunosupresor, el rechazo no logra eliminarse al 100% y existen posibilidades de tener un rechazo del injerto. Por supuesto, los rechazos bajo inmunosupresión son más tratables, en general, sobre todo si es un rechazo celular y precoz, es reversible. Si es un rechazo más severo asociado a mala compliance y abandono de la medicación, es más complejo. Y si uno toma conciencia un poquito de la magnitud del problema que tenemos en cuanto a los pacientes en la Argentina
en diálisis y en trasplante. Tenemos más o menos unos 30.000, casi 32.000 pacientes en diálisis en Argentina, esto es a fines del 2024, de los cuales más o menos unos 5.000, esto es un 18%, están en la lista de espera para trasplante. O sea, hay muchos pacientes que no son inscritos para trasplante por diversos motivos. Y de los cuales más o menos un 27% se trasplanta anualmente, o sea, unos 1.527 pacientes que se trasplantan por año. Es decir, un 5% de los pacientes en diálisis se logra trasplantar. Ya sea porque muchos no están en la lista de espera, y de los que están en la lista de espera, ese es el porcentaje que acceden al trasplante. Esto, por supuesto, plantea un enorme problema porque tenemos muchos más pacientes en diálisis que las posibilidades de trasplantar. El trasplante renal, como sabemos, puede ser de donante vivo, relacionado o no relacionado, eso está previsto en la ley de trasplante, o de donante fallecido, paciente con muerte encefálica o a corazón parado. Hoy en día se pueden hacer trasplantes a corazón parado, parada cardíaca controlada, que se hace en el hospital. Eso es otra modalidad de trasplante que se ha puesto más de manifiesto en los últimos años y ha permitido aumentar en forma significativa, o por lo menos tiende a aumentar en forma importante el número de donantes. En general, el par donante receptor debe ser isogrupo o grupo compatible. Es posible el trasplante ABO incompatible. Esto requiere, digamos, mayores costos y porque requiere un proceso de desensibilización del receptor contra las isoaglutininas, pero esto se puede, en casos de donante vivo en los cuales no haya un donante ABO compatible, realizar un trasplante ABO incompatible con resultados que son muy comparables a los trasplantes ABO compatibles. Por supuesto, con, digamos, mayor inmunosupresión y mayores costos, pero los resultados son buenos. Y por supuesto, tiene que existir una prueba cruzada entre donante y receptor, es decir, el receptor no debe tener anticuerpos preformados contra el donante que den una prueba cruzada o cross-match, como le llamamos, positivo en el momento del trasplante, porque eso impediría poder realizar el trasplante, ya que implica que el paciente se encuentre sensibilizado, es decir, como si estuviera vacunado contra el donante. En todos los estudios pretrasplantes que hacemos, en general incluimos laboratorios de rutina, radiografías, ecografías, endoscopías. En algunos casos, sobre todo en pacientes sin diuresis, hacemos historetografía. Por supuesto, el análisis de histocompatibilidad, que en general se hace hoy en día por moderada o alta resolución, obviamente el grupo sanguíneo, y lo que hacemos también es un crossmatch contra panel, es decir, esto se expone con panel en general esto sobre una fase sólida, ya sea en placas o en perlas, que permite identificar si el paciente tiene anticuerpos preformados en su circulación, ya sea por transfusiones previas o por embarazo en el caso de las mujeres, o por trasplantes previos que se puedan haber sensibilizado contra el sistema mayor de histocompatibilidad, y que eso les impida o les limite las posibilidades de acceder a un trasplante. El objetivo que nosotros perseguimos en esta evaluación de trasplante es valorar la aptitud del paciente, conocer el estado clínico, el estado cardiovascular, para hacer frente a la cirugía del postoperatorio, por supuesto, infecciones que pudieran estar ocultas o latentes, como por ejemplo una tuberculosis u otras infecciones crónicas que pudieran, digamos, despertar o agravarse luego del trasplante, o también situaciones de enfermedades malignas o premalignas no detectadas que pudieran manifestarse posterior al trasplante. Esos son, digamos, los principales objetivos. Y por supuesto, muchas de estas alteraciones se pueden corregir hacia adelante y el paciente ser puesto en lista luego de corregir esta situación. Si se requiriera una revascularización miocárdica o la colocación de un stent o lo que fuera, puede realizarse eso y luego realizarse el trasplante. Y por supuesto, la situación inmunológica, como decíamos antes, la determinación de su HLA, el grupo sanguíneo y su situación de crossmatch contra panel para saber su estado de sensibilización previa.
Hay pocas contraindicaciones absolutas al trasplante, muchas de las situaciones son corregibles, pero por ejemplo un cáncer activo y en evolución, una enfermedad infecciosa evolutiva, cirrosis alcohólica o hepatitis alcohólica, eso tal vez no sería una contraindicación del trasplante renal, pero tal vez sería una indicación al doble trasplante hepatorrenal. Una enfermedad cardiovascular severa y no corregible que impidiera un trasplante, y un cuadro de psicosis aguda que impidiera realizar el procedimiento. Pero en sí, todo el resto son contraindicaciones relativas que uno puede corregir, es decir, siempre teniendo en mente que como tratamiento es el mejor tratamiento que uno le puede ofrecer, con lo cual uno tiene siempre que tratar de corregir las alteraciones que se presenten y tratar de poner en lista al paciente. Entonces, lo insisto y lo repito, porque cuando ustedes ven que hay 30.000 pacientes en diálisis, de los cuales solo una pequeña proporción están en la lista de espera, muchas veces los pacientes son contraindicados para trasplante por situaciones que son corregibles y que se pueden corregir y que luego de corregida el paciente puede ponerse en lista y su expectativa de vida es completamente diferente. No tenemos por qué condenar al paciente a hacer diálisis hasta el fin de sus días. En el caso de un trasplante con donante fallecido, muchas veces los pacientes nos preguntan: ¿en qué lugar de la lista estoy, doctor? En realidad no están en un lugar fijo de la lista los pacientes, porque la distribución de órganos en Argentina y en muchos países es igual, tiene que ver con la compatibilidad HLA, mientras mayor es la compatibilidad, más arriba aparece con un donante en particular. O sea, tiene que ver con eso en primer lugar, pero principalmente tiene que ver con la localización del donante y el domicilio del receptor. Si es un donante que aparece en CABA, van a estar primero los receptores que sean isogrupo o grupo compatible de CABA, ordenados por mayor a menor compatibilidad con el donante desde el punto de vista del HLA, y seguido por el desempate. Se hace por el tiempo de diálisis de acuerdo si los dos tienen el mismo puntaje por compatibilidad con el donante, se desempata el tiempo de diálisis. No es que hay una lista general y que los pacientes van subiendo o ascendiendo alegremente, sino que en función de la localización del donante se arma el sistema. El Incubai tiene un sistema que se llama Sintra, y el sistema ya arma la lista en función de los distintos receptores, primero locales y luego regionales. Si aparece un donante, por ejemplo, en Tucumán, será primero Tucumán, después el NOA y después el resto del país. Siempre ordenados por grupo sanguíneo y compatibilidad HLA con el donante. El riñón es trasplantado, no se saca ningún órgano, el riñón es trasplantado en una fosa ilíaca derecha o izquierda, de acuerdo a cuál esté libre, cuál tenga mejores vasos, qué riñón se haya elegido, si es derecho o izquierdo. El cirujano decide de qué lado lo pone. Digamos, anastomosado en general los vasos ilíacos externos, arteria y vena, y una anastomosis ureterovesical a la vejiga. Así es como se ve en vivo. El uréter, como lo ven ahí, todavía no está suelto, acá todavía no está implantado, y acá tienen sí arteria y vena que ya han sido anastomosadas. Y yendo un poquito más al tema de la compatibilidad de rechazo, luego, una vez que ocurre el trasplante, todos sabemos que nuestro sistema inmunológico tiene mecanismos para reconocer lo no propio, ¿no? Hay mecanismos más burdos, como por ejemplo el sistema de grupos sanguíneos, por ejemplo, pero hay sistemas más sofisticados, como sobre todo el sistema mayor de histocompatibilidad, que es sumamente polimórfico. ¿Qué quiere decir polimórfico? Es decir, que es muy variable de un individuo al otro. Es el que mayor variabilidad da y es el que constituye en definitiva una suerte de DNI genético que nos diferencia los unos de los otros, y es más o menos la forma que tiene el sistema inmune en cierta medida de reconocer la presencia de
un agente foráneo, ¿no? Es el reconocimiento de estas moléculas en la superficie de todas nuestras células nucleadas que nos permite reconocer lo que no es propio. Las moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2, ambas están presentes en todas las células nucleadas del organismo, principalmente las de clase 1, y las de clase 2 están presentes formalmente en todas las células provenientes de la serie mieloide, digamos, y los glóbulos blancos y de los linfocitos, especialmente cuando están activados, hay una upregulation y más presencia de este tipo de moléculas que tienen esta capacidad de reconocimiento y de presentación antigénica de moléculas que no le pertenecen. Y por supuesto que la compatibilidad, incluso en alguien virgen de trasplante, de haber sido expuesto a otros tipos de células humanas, tiene un impacto en la supervivencia del injerto. Por eso es que la distribución se hace en función de la mayor a la menor compatibilidad con el donante. Eso, por supuesto, se tiene en cuenta porque tiene validez incluso para aquellos pacientes que uno diría naïf, es decir, que nunca han sido expuestos a células humanas y no están sensibilizados. Ni hablar si un paciente está sensibilizado y ya tiene anticuerpos dirigidos contra algunas moléculas de HLA. Por supuesto, uno debe evitar esos antígenos a los cuales el paciente está sensibilizado. Y es así que del momento en que se desclampean los vasos, ustedes vieron ahí la cirugía, del momento del desclampeo de los vasos, las células dendríticas del donante, que están en el injerto, migran hacia los ganglios linfáticos del receptor y presentan junto a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 un péptido proveniente del donante y se lo muestran a los linfocitos T, principalmente a los linfocitos T helper que estaban por ahí en el ganglio linfático, mirando la nada, y se encuentran con que de golpe entró un agente foráneo. Estos linfocitos entonces son activados. Esta es la forma de activación que se denomina directa. Más tardíamente, cuando las células dendríticas del donante se acaban, este mismo mecanismo lo pueden hacer las células dendríticas del receptor o incluso otras células que estén activadas como los propios linfocitos B del receptor pueden actuar de células presentadoras de antígenos. Y esto desencadena en primer término una respuesta inmune celular de tipo citotóxica a través principalmente de los linfocitos CD8 y de toda la inmunidad, no solo adaptativa que ya acabo de mencionar, sino de la inmunidad innata, de todos los mecanismos inflamatorios y liberación de citoquinas que producen daño en el injerto. Secundariamente, por supuesto, hay activación de linfocitos B, producción de células plasmáticas y de anticuerpos, que serán en este caso específicos para el péptido que le dio origen. Y ese paciente quedará sensibilizado contra esa molécula de HLA, ese péptido en realidad, que originó la reacción. Esa es la forma en la que el paciente termina sensibilizándose contra eventualmente un posterior trasplante, por ejemplo. Entonces ahí vienen los desafíos que tenemos con la inmunosupresión, ¿no? Que por un lado nosotros queremos evitar que toda esta cascada ocurra, que les acabo de mencionar, nosotros tenemos que frenar desde el primer momento toda esta cascada de eventos, pero por otro lado tenemos que evitar las infecciones y las neoplasias. Y esto es un delicado equilibrio que debemos manejar y que lo manejamos de manera escalonada a lo largo del trasplante. El objetivo es optimizar la función renal digamos, al año y a largo plazo. Sabemos que si hemos llegado al año con una buena función y en ausencia de rechazo, eso es un muy buen aliciente de lo que va a ocurrir en los años posteriores. Y por supuesto, optimizando la calidad de vida y tratando de disminuir lo máximo posible los efectos adversos y las complicaciones asociadas a la inmunosupresión. Y evitar el rechazo, o sea, es como un cuchillo de doble filo. Por supuesto, la inmunosupresión a largo plazo, como en el caso del trasplante alogénico de órganos sólidos, la inmunosupresión en general no se puede suspender. Esto tiene, por supuesto, sus problemas, ¿no?
Por un lado, hay falla en la prevención y control del rechazo crónico, es decir, los órganos terminan feneciendo por problemas de rechazo, pero ya no rechazo agudo, sino más fenómenos de rechazo crónico que terminan, tanto humoral como celular, que terminan haciendo que el injerto se pierda. Por supuesto, la aparición de infecciones oportunistas, tardías, neoplasias, que son más frecuentes en este tipo de pacientes, especialmente los tumores de piel y trastornos linfoproliferativos. Los trastornos, las alteraciones metabólicas, hiperlipidemia, hiperuricemia, intolerancia a la glucosa, que pueden estar asociados a la toxicidad de estas drogas. Esto es un poco lo que les mencionaba hace un rato de la respuesta inmune. Y en la actualidad, entonces, antes estábamos focalizados en pocos agentes, ¿no? Cuando apareció la ciclosporina, parece que la ciclosporina era como la panacea del mundo, y hoy estamos más enfocados en una suma de inmunosupresores que permitan reducir la toxicidad y tratar de lograr este equilibrio, ¿no? De la menor toxicidad posible y la mayor eficacia en cuanto a la prevención del rechazo y de las complicaciones. Como esto les mencionaba, todas estas drogas han ido apareciendo a lo largo de la evolución del trasplante. Ahora hace rato que no aparecen drogas nuevas. Es bastante difícil la investigación en trasplante. Fíjense que desde el 2011 para acá hay pocas drogas nuevas que hayan aparecido, sobre todo en inmunosupresión de mantenimiento para el trasplante renal, y muchas han quedado sepultadas. Esto tiene mucho que ver con la plata en la industria farmacéutica. Muchas de estas drogas provienen de la reumatología, porque se investigan para reumatología y luego son probadas para trasplante en forma secundaria, como para aumentar el nicho, digamos, pero muchas veces cuesta que estos medicamentos salgan a la luz. Usamos inhibidores de la calcineurina, usamos antimetabolitos, principalmente los derivados del ácido mecofenólico, inhibidores del mTOR como el sirolimus y lebrolimus, o más recientemente en la última década, o en las casi ya 2 décadas, parece mentira, el Belatacept, que es en realidad una molécula que bloquea la coestimulación en la activación del linfocito T. Por supuesto, tenemos moléculas que producen linfopenia, como la timoglobulina y los anticuerpos poli y monoclonales para la inducción al momento del trasplante. Y fíjense, como les mencionaba antes, que estábamos focalizados en los agentes, como durante varias décadas la supervivencia del injerto y la tasa de rechazo agudo y las complicaciones, digamos, y esto es enfocado a la supervivencia a un año, andaban más o menos en 50 y 50. Y fíjense esa rodilla que aparece ahí, es la aparición de la ciclosporina. La ciclosporina cambió la historia y catapultó los resultados del trasplante a supervivencias en injertos por arriba del 90% al año y tasas de rechazo por debajo del 40%, que antes no se podía lograr. Y después, todo lo que vino después no hizo más que ser incluso más beneficioso, y las tasas de rechazo rondan alrededor del 10 y el 20%. Son las tasas de rechazo que tenemos actualmente, agudo, digamos, rechazo agudo reversible en general, y tasas de supervivencia que están por arriba del 90%. El rechazo, por supuesto, siempre ha sido el mayor obstáculo al trasplante. El riñón, después del intestino y de la piel, el intestino y el páncreas, es un órgano que rechaza bastante, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el hígado, que es un órgano que es inmunogénicamente mucho más benigno en ese sentido. Pero en las últimas décadas la ciencia ha avanzado mucho en el rol del sistema inmune, en el desarrollo del rechazo, en los mecanismos moleculares que subyacen al fallo del injerto, y en un mejor manejo de la inmunosupresión, es decir, una inmunosupresión más a la carta, basados en toda esta batería de medicamentos con los que contamos. Sin embargo, bueno, el rechazo puede dividirse en rechazo celular,
está mediado por células, que se los mencioné inicialmente. El rechazo humoral es aquel mediado por anticuerpos, y en muchos casos este es mixto. Y las formas crónicas también. Muchas veces cuando vemos la pérdida de injerto a largo plazo, el fenómeno es un fenómeno de rechazo mixto, tanto celular como humoral. Los rechazos agudos son, como les decía antes, mayormente reversibles, sobre todo si son rechazos celulares. Más del 90% de los episodios de rechazo agudo celular son reversibles con corticoides, o si fueran corticoresistentes puede ser que uno los pueda revertir con anticuerpos policlonales como la timoglobulina, por ejemplo. En general son rechazos reversibles siempre que ocurran bajo inmunosupresión. Si ocurren en alguien que suspendió la inmunosupresión, es decir, por mala adherencia, ya puede ser más complicado, o la reversión es con muchas más secuelas. Y tener en mente esto, ¿no? Que el rechazo sigue siendo la causa principal de la pérdida a largo plazo. Esto es nada más que para mostrarles cómo se ve un riñón normal a la derecha y cómo se ve un riñón con un infiltrado producto de un rechazo celular. Fíjese cómo parece un ganglio linfático lleno de linfocitos que están infiltrando el intersticio, se meten en los túbulos y producen lo que denominamos tubulitis. En forma más crónica, cuando uno esto no lo trata, o en fenómenos de rechazo más crónico, aparece lo que se denomina IFTA, que es la inflamación, o sea, la atrofia tubular y la fibrosis intersticial acompañado de toda esta inflamación, y finalmente se llega a un estado de inflamación intersticial, atrofia tubular y fibrosis intersticial, donde los túbulos ya existe como una suerte de tiroidización, en donde los túbulos están dilatados, los epitelios aplanados y el intersticio completamente invadido de colágeno, y ese riñón ya, por supuesto los glomérulos van a la glomerulosclerosis y se pierde el injerto. Y en el rechazo humoral lo que hay principalmente es una tríada de la presencia de inflamación de la microcirculación, principalmente en los capilares periglomerulares, en los glomérulos, y la presencia del anticuerpo, que se denota por una marcación de la activación de una molécula de clivaje del complemento, que es el C4D, y la presencia de un anticuerpo circulando que esté dirigido contra el donante. Esas tres patas son las que hablan de la presencia de un rechazo humoral. Esto es un poco lo que les mencionaba. Fíjense que tanto para donante vivo como para donante vivo, que está abajo, y donante fallecido, que está arriba, si uno mira a lo largo de los años las curvas de supervivencia, si bien han ido mejorando en el corto plazo, porque uno ve que la supervivencia al año ha ido hacia arriba, la pendiente es más o menos parecida. Ha mejorado un 15, un 20%, pero la supervivencia a largo plazo sigue sin poder mejorar, y la supervivencia media de un injerto ronda más o menos entre 10 y 12 años para un donante fallecido, y más o menos entre 12 y 15 años para un donante vivo. Los problemas de inmunosupresión a largo plazo, es decir, la falla del control, las infecciones, esto es lo que les había mencionado antes, y las complicaciones asociadas a la inmunosupresión, como las infecciones, como por ejemplo las infecciones oportunistas, como el citomegalo, la tuberculosis, las micosis profundas, las infecciones urinarias a repetición o las neumonías. Y los tumores, como dije antes, tumores de piel y enfermedades linfoproliferativas. En cuanto a las infecciones, uno siempre tiene en cuenta el periodo post-trasplante, ¿no? El principio del trasplante con la mayor inmunosupresión y la inducción con anticuerpos policlonales. Asistimos principalmente a infecciones nosocomiales y infecciones más comunes de las que vemos por ahí en inmunocompetentes, pero con mayor severidad. Luego vino un periodo largo de infecciones oportunistas asociadas a la inmunosupresión más a largo plazo, y finalmente todo esto va disminuyendo con el tiempo y permanecen en el largo plazo las posibilidades de enfermedades oportunistas y de neoplasias como último escalón. Y ya para terminar, el trasplante renal entonces ofrece varias ventajas. Es lo más parecido que podemos lograr con los riñones propios. No se requiere diálisis,
hay una mayor esperanza de vida, menos restricciones en la dieta, y una mejor expectativa y una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida. Y por supuesto las desventajas que ya mencionamos en cuanto a los efectos de la inmunosupresión y de las infecciones oportunistas y las neoplasias a largo plazo. Entonces nosotros si tuviéramos que resumir esto en un paciente que tiene enfermedad renal crónica avanzada, nuestra primera opción en el consultorio sería ofrecerle un trasplante renal anticipado si uno pudiera. Si eso no fuera posible, las posibilidades de diálisis peritoneal o hemodiálisis están presentes, siempre teniendo en cuenta que la diálisis peritoneal ofrece una ventaja adicional. Y solo en un pequeño grupo de pacientes que pudieran estar contraindicados o que por edad uno no considerara, por ejemplo un paciente muy añoso, tratamiento conservador y paliativo sin ingreso a hemodiálisis. Pero la mayor parte de los pacientes debieran, más temprano que tarde, recibir un trasplante renal. Por supuesto que esta situación puede revertir. Los pacientes reciben un primer o un segundo trasplante muchas veces porque, como les dije, los trasplantes pueden perderse, sobre todo en gente joven a lo largo de los años. El paciente puede volver a diálisis o puede volver a alistarse sin volver a diálisis y volver a trasplantarse, o volver al tratamiento sustitutivo y volver a recibir un segundo trasplante. Muchas gracias.